Ya. Bien, chicos, ya nos corresponde la segunda parte del tema de epistemología. ¿Ya? Eso es lo que nos corresponde. Epistemología 2. ¿Ya? Vamos a ver los problemas epistemológicos o el problema epistemológico. ¿Ya? Muy bien. Dice que el problema central de la epistemología es sobre cómo se lleva a cabo la investigación científica. Dicho de otra manera, ¿ya? ¿Cuál es la metodología más adecuada? ¿Ya? Debemos usar, por ejemplo, el método inductivo, el método deductivo, el método experimental, etcétera, ¿ya? Esto significa que el debate epistemológico se centra en encontrar el método más adecuado, ¿ves? Para la investigación. Si es la inducción o la deducción. Se debe tener en cuenta, esto también es importante, ¿eh? Aparte del método inductivo-deductivo, también sí se debe tener en cuenta el contexto histórico donde se haya la investigación o no, ¿ya? Esto tiene que ver con el tema de la neutralidad, si es posible o no la neutralidad del investigador, por ejemplo, ¿no? Porque si no es posible, entonces hay que tomar también en cuenta el contexto histórico y cómo esta influencia en el ente investigador y a través del investigador en la investigación también, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, esa es la problemática en esta rama de la filosofía llamada la epistemología. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver la primera postura que es la del neopositivismo, ¿ya? O también llamada positivismo lógico. ¿De acuerdo? Ya. Ellos consideran que la investigación científica se lleva a cabo mediante inducciones a partir de proposiciones que pueden ser verificadas. A ver, tienes que acordarte que la inducción implica partir de lo particular a lo general. ¿Ya? Un ejemplo del método inductivo. A ver, ¿ya? Tú observas, supongamos, en el Parque de las Leyendas o Zoológico acá de Lima, un cisne, ¿ya? Que es blanco. Supongamos tú tienes la suerte de viajar a Francia y ves allá también en un lago un cisne blanco. Te vas a África, en África ves un cisne blanco. Entonces, de esas observaciones particulares, tú generalizas. Probablemente todos los cisnes son blancos. ¿Ves? Esa es la inducción, el método inductivo, de lo particular a lo general. ¿Ya? Observas cómo ya el plomo, que es un metal, se dilata con el calor, el cobre, el bronce, ¿de acuerdo? Entonces tú concluyes, probablemente todos los metales se dilatan con el calor, ¿ya? Es el método inductivo, de lo particular a lo general, ¿ya? Entonces, eso es lo que propone el neopositivismo, ¿ya? Dice, mediante las inducciones, ¿no? Dice, eh, llegar a proposiciones que además deben ser luego verificadas, porque eso también es importante, ¿ya? Para el positivismo, ¿ya? Un enunciado es científico en la medida que pueda ser verificada, ¿ya? Esa es la otra cosa que propone el positivismo, ¿ya? Entonces, miren, dos ideas, ¿ah? Uso del método inductivo y un enunciado es científico en la medida que puede ser verificada, comprobada, ¿ya? Entonces, de este modo, los científicos observan de manera muy rigurosa y neutral, verifican sus proposiciones y luego generalizan, elaborando así leyes científicas, ¿no? Sí, además, para el neopositivismo es posible que el científico sea neutral, ¿ya? Neutral también, eso pensaban ellos, ¿ya? Esta postura, ¿ya? Es postulada por el Círculo de Viena, ¿ya? El Círculo de Viena, ¿ya? Es una organización que a inicio del siglo XX fue Maurice Schlick, ¿ya? Y a esta pertenecen varios intelectuales, entre ellos Rudolf Carnap, Otto Neurath y Alfred Eicher, ¿ya? Aquí están las fotografías, ¿ya? Y algunos nombres más de los que pertenecieron al Círculo de Viena, ¿de acuerdo? Muy bien. Características de esta postura neopositivista o del positivismo lógico. A ver, en primer lugar, el criterio de verificación que ya había mencionado, ¿ya? Ellos plantean o proponen, como ya te había señalado, que un enunciado es científico si puede ser verificado. Ahora, la verificación puede ser a priori, en el caso de las matemáticas, por ejemplo, ¿ya? Usas la razón, o puede ser también una verificación a posteriori mediante la experiencia. ¿Te acuerdas que hablamos de ciencias fácticas y formales, ¿ya? Las ciencias formales verifican de manera a posteriori, eso se llama contrastación, ¿te acuerdas? En cambio, las ciencias formales como las matemáticas verifican de forma a priori, eso se llama demostración, demuestran usando la razón, ¿ya? Tanto la demostración, que es a priori, como la contrastación, que es a posteriori, ambas son formas de la verificación, ¿ya? Y repito, un enunciado científico
Es verificable solamente si se puede verificar. ¿Ya? ¿Qué más? Definición de ciencia. ¿Cómo definen ciencia ya en el Círculo de Viena? El conocimiento científico está constituido entonces por el conjunto de proposiciones a priori y a posteriori, ¿de acuerdo? Solo la ciencia ofrece informaciones sobre el mundo de manera rigurosa. Ya, este es también importante, ¿ya? Ellos consideran que la única fuente del conocimiento es la ciencia, ¿no? El arte no aporta conocimientos. Para ellos la filosofía tampoco aporta conocimientos, ¿ya? El único quehacer que aporta conocimientos es el quehacer científico, ¿ya? Muy bien, acá algunos ejemplitos, a ver. Es científica la expresión, la raíz cuadrada de 4 es 2, porque puede verificarse de modo a priori. Eso se puede demostrar matemáticamente, pues, racionalmente, ¿ya? Axiomáticamente, si tú quieres también. Es científica la expresión la Tierra gira alrededor del Sol, porque puede también verificarse de modo a posteriori. Eso se llama contrastación, ¿ya? Además también, ¿ya? Esta postura neopositivista tiene como características el cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? Es la actitud que considera a la ciencia como el saber supremo, ¿ya? Esa es la posición del Círculo de Viena y también la de Karl Popper luego, ¿ah? Karl Popper en un momento también perteneció al Círculo de Viena, ¿ya? Entonces el cientificismo, ellos consideran que es el saber supremo, ¿ya? Dicho de otra manera, la única fuente del conocimiento es la ciencia, pues. Eso se llama cientificismo. Ellos no creen que el arte aporte conocimientos, el arte, ni la filosofía, no, ¿ya? Solamente la ciencia. Expresiones metafísicas, dice, ¿no? Estas expresiones no pueden ser, no se pueden verificar, ¿ya? Ni de manera a priori ni de manera a posteriori, ¿ya? Entonces, hay expresiones científicas, son aquellas que se pueden verificar de manera a priori o a posteriori, pero también hay expresiones o aseveraciones metafísicas, ¿ya? Estas son aquellas que no son ciencia, porque no se pueden verificar ni a priori ni a posteriori. Ejemplo de expresiones metafísicas. El mundo es generado por un primer motor, decía Aristóteles, ¿no? O el bien es la suprema esencia, ¿ya? Estos, por ejemplo, son enunciados filosóficos y no hay forma de verificarlos, pues, ¿ya? ¿Cómo verificas la existencia de un primer motor, por ejemplo? No hay forma, ¿ya? Por lo tanto, son expresiones metafísicas, filosóficas, eso no es ciencia, eso no es conocimiento, ¿ya? Acá, a propósito de esto, tenemos como otra de sus características, otra de las características del neopositivismo, tenemos el rechazo a la metafísica, ¿ya? Los enunciados que no pueden ser verificados de ningún modo son considerados metafísicos y rechazados como científicos, no son ciencia, pues, ¿ya? ¿Ves? Por eso para ellos la filosofía no aporta conocimientos, ¿de acuerdo? Porque no pueden, porque sus afirmaciones no pueden ser verificadas. El fisicalismo es otra característica del pensamiento neopositivista, ¿no? El fisicalismo. Dice que todo enunciado científico puede ser traducido a expresiones de la física. De esta manera, se puede unificar las ciencias, teniendo como modelo a la física. Ellos creen que la física es el modelo a seguir. Todas las demás ciencias tendrían que imitar a la física para ser consideradas científicas. Por ejemplo, a la psicología, te cuento, le exigen que se parezca a la física, que utilice los mismos métodos de la física. Entonces, por ejemplo, te piden operativizar variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, tú quieres probar el rendimiento académico de alguien. ¿Cómo haces eso, el rendimiento académico? Ah, ya, le haces preguntas concretas y ellos quieren respuestas también, ya, en un examen. Entonces, esas respuestas concretas, físicas, ¿no es cierto? Ya, eso me da una idea, ya, del desarrollo que ha alcanzado este estudiante. ¿Te das cuenta? Ese es fisicalismo. Entonces hay que convertir todo a físico, ¿ya? ¿Ya? Conductas, en otras palabras, ¿no? En psicología se expresa como conductismo, pues, ¿no? ¿Qué me vas a hablar de mente si eso no se puede ver? Háblame de conductas, ¿ya? Eso sí se puede medir, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La filosofía como actividad esclarecedora del lenguaje. Ya te había dicho, para ellos la filosofía no aporta conocimiento. Entonces no sirve para nada. No, sí sirve la filosofía. ¿Cuál es la función de la filosofía? Actividad esclarecedora del lenguaje. O sea, la filosofía debe esclarecer el lenguaje. Dice, la filosofía no informa, no es un tipo de conocimiento. ¿Ya? Los filósofos solo tienen por tarea distinguir los enunciados científicos de aquellos que no lo son.
¿ya? O también pueden ayudar a aclarar, por ejemplo, ciertos temas del lenguaje. Por ejemplo, el término materialista se le malentiende, ¿no? Si hoy te les digo, chicos, yo soy materialista, ustedes me dicen, ay, profe, quiere plata nada más. No, 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 no. En términos ontológicos, materialista, dícese de aquel que considera que la materia no se ha creado, la materia es eterna, la materia existió siempre, tampoco se destruye la materia, entonces la materia no tiene ni comienzo ni final, existió siempre. Esa es la postura materialista. Mientras que la postura idealista dice que hubo un ser supremo, un espíritu que creó todo el universo, o sea, toda la materia. Esa es la postura idealista. ¿Ya? Entonces, entre el idealismo y el materialismo, yo soy materialista, por ejemplo, ¿no? Pero unos pueden confundir con otro tipo de connotaciones que tienen estos términos, ¿te das cuenta? Entonces, la filosofía tendría que esclarecer eso, para evitar confusiones a nivel de las ciencias. ¿Ya? ¿Listo? Esa es la postura, entonces, este, del neopositivismo o positivismo lógico, ¿ya? Del círculo de Viena, ¿de acuerdo? Listo. Ahora tenemos al falsacionismo o racionalismo crítico, ¿ya? Este es de Karl Popper. Este señor es Karl Popper, te cuento que en un momento también perteneció al círculo de Viena, ¿ya? Pero él, ¿sabes cómo comienza sus discrepancias? Déjame contarte. Él comienza sus discrepancias con el método inductivo, ¿ya? Con el método inductivo. Él cree que no es posible, ¿ya?, utilizar el método inductivo para el caso de los enunciados científicos, ¿ya? Por ahí comienza su duda. Y más bien en su lugar él propone el método deductivo, ¿ya? Por eso su postura se llama racionalismo crítico, ¿ya? A ver, ahora sí, hecha esa introducción, ya vamos a ver qué es lo que propone el falsacionismo o racionalismo crítico de Karl Popper. Sostiene que la investigación científica se lleva a cabo mediante deducciones, ¿ve? No inducciones, sino deducciones. Ahora, tú tienes que acordarte que la deducción es lo contrario a la inducción. La deducción es de lo general a lo particular. Tú te acuerdas, ¿no es cierto? Deducción, de lo general a lo particular. Por ejemplo, razonamiento deductivo. Mira, todos los hombres son mortales, o sea, en algún momento van a morir. ¿Ya? De eso general yo lo aplico para mi caso particular. Yo soy también un hombre, un ser humano. Quiere decir que también voy a morir. ¡Ah! ¿Ves? Esa es la conclusión. Es una deducción. ¿Ya? Lo que aplica para todos también aplica para los casos particulares. De lo general a lo particular. Todos los perros ladran. Firulais es un perro. Aunque recién tiene un mesecito de vida, ya va a ladrar también en algún momento. ¿Ves? Ese es el método deductivo. ¿Ya? Parto de leyes generales y entiendo que estas rigen para los casos particulares. ¿Ya? Muy bien. Entonces dice, mediante deducciones de hipótesis que puedan ser además falseadas. Ya, este es el tema, falsadas o falseadas, ¿ya? Ya, este es esto ahorita les voy a explicar, ¿ya? Ante un problema, dice, los científicos plantean hipótesis cuyas consecuencias lógicas buscará refutar, ¿ya? Falsadas, ¿está bien? El fundador de esta corriente epistemológica fue el filósofo anglo-austriaco Karl Popper, autor de la lógica de la investigación científica. Atención con esto, ¿eh? Conjeturas y refutaciones. La sociedad abierta y sus enemigos. Ya, a ver, ahora sí vamos por partes, ¿ya? Entonces te había dicho que Popper rechaza la verificación, partiendo de rechazar el método inductivo. ¿Por qué? Él dice que las leyes científicas son enunciados universales y por tanto son imposibles de verificar. Por ejemplo, los metales se dilatan con el calor. Todos los metales se dilatan con el calor. Es una ley científica, por ejemplo. A ver, pero ¿cómo la verificas? ¿Tú has visto todos los metales? ¿Has probado con todos los metales? Entonces no es posible. O en el enunciado, o en el ejemplo que te di antes, a ver, todos los cisnes son blancos. ¿Tú has visto todos los cisnes del universo? Los que existieron, los que existen, los que existirán. No, entonces no hay forma de verificar tal afirmación. ¿Ya? A ver, acá hay un ejemplo más clarito, acá abajo al final. Dice, si quisiera modificar la ley científica, mira, acá está más clarito, ¿ah? Todo cuerpo cae en dirección a la Tierra. Es una ley científica, ¿ya? Todo cuerpo cae en dirección a la Tierra. Tendríamos que observar a todos los cuerpos caer, desde un grano de azúcar hasta el Sol, lo cual es totalmente imposible. ¿Ya? Entonces no se puede verificar y menos por inducción, dice Popper. ¿Ya? La ley todo cuerpo cae en dirección a la Tierra es científica, pero no porque es verificable, dice Popper, sino que es falsable. Es decir,
porque los científicos consideran posible encontrar un cuerpo que no caiga, ¿ya? Eso implica ser falsable, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, acá, justamente, el criterio de falsación. A ver, atención, ¿ah? Un enunciado científico se admite la posibilidad de que sea falsa. Aquellos enunciados o teorías que se presentan como infalsables o sea, irrefutables, esos son pseudocientíficos, ¿ya? Entonces, mira lo que dice ahí, ¿la? Un enunciado, ¿ya? Es científico en la medida que puede ser falsable, o sea que se puede encontrar una excepción, o mejor dicho, cabe la posibilidad de que haya una excepción. Si no, si es demasiado perfecto, entonces eso no es científico, ¿ya? Eso es dogmatismo, pues, ¿ya? Entonces, acá mira lo que dice, ¿ya? Otra vez, la ley, todo cuerpo cae en dirección a la Tierra es científica, no porque sea verificable, porque ya vimos que no se puede verificar eso, ¿ah? Sino es científico porque esta afirmación, todo cuerpo cae en dirección a la Tierra, es falsable. Es decir, porque los cuerpos, porque los científicos, perdón, consideran que es posible encontrar un cuerpo que no caiga. ¿Ya? Es que lo que pasa es que para Popper las ciencias son provisionales nada más, no son absolutas. ¿Ya? La ciencia es provisional. ¿Ya? Entonces, ¿cómo define ciencia Popper? A ver, el conocimiento científico, entonces, es un conjunto de hipótesis, es decir, la ciencia se compone de enunciados únicamente, ¿ves? Provisionales, que en cualquier momento pueden ser refutados, ¿ya? Entonces, mira, su criterio de falsación tiene que ver con la definición de ciencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿ya? Tú no puedes decir que todos los perros ladran porque tú no has visto a todos los perros que existieron, que existen y que existirán en el mundo. Porque cuando hablas de todo, hablas de todo, ¿eh? Todos los perros que existieron ya, que existen ahora y que van a existir, ¿no? Es imposible verificar eso, ¿ya? ¿Qué sería más adecuado? Decir, ¿no? A la fecha no se ha encontrado un perro que no ladre. ¿Ves? Eso sería un enunciado científico. ¿De acuerdo? Es provisional nomás. Pero podría ocurrir que haya un perro que no ladre, claro. Podría haber un perro, ¿no? Mudo, no sé, que le falle el aparato fonador o qué sé yo, ¿no es cierto? Podríamos, ¿ya? Entonces, por eso mismo que es falsable, ¿ya? Es un enunciado científico, ¿ya? Porque no te olvides que para él la ciencia está constituida por enunciados así como estos, provisionales, ¿ya? Hasta que se encuentre ya la excepción, ¿de acuerdo? A ver, mejor pregunta. ¿Se entendió esto de falsacionismo? Es Sí, un profe. poquito de repente complicado. Ah, qué bueno, Sí, qué bueno. De acuerdo, gracias, gracias. Por esas mismas razones, ¿ya? Karl Popper va a criticar al marxismo, al psicoanálisis y también a la religión, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el marxismo, el psicoanálisis y la religión proponen justamente enunciados que no son falsables, pues, son enunciados dogmáticos, ¿ya? Como vamos a ver a continuación, ¿ya? Dice, un científico debe admitir que sus aseveraciones jamás son absolutamente verdaderas, sino que lo mucho son probables. Sin embargo, encontramos investigadores, dice, que se autocalifican de científicos, pero que proclaman que sus teorías siempre ofrecen explicaciones totalmente acertadas, ¿ya? Eso dice Popper, y ahí comienza a criticar. Los marxistas consideran su teoría como totalmente verdadera. Para ellos los hechos siempre confirman sus aseveraciones, ¿ya? Por eso dice que no es ciencia el marxismo, eso dice él, ¿ya? Los psicoanalistas siempre tienen una explicación para todo fenómeno que estudian, o los religiosos siempre afirman que sus teorías son absolutamente verdaderas, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Eh, la falta de falsación, ¿no? Y por eso no son ciencia. Las afirmaciones del marxismo, el psicoanálisis o de la religión. A ver, un ejemplo, ¿ya? Con el psicoanálisis. Si un paciente afirma que no tiene ningún deseo sexual, el psicoanalista dirá que tal deseo sí lo tiene el paciente de todas maneras, solo que lo ha reprimido y por eso no se da cuenta, ¿ya? Por el tema de la represión, ¿no? Que es mandar al inconsciente este deseo. Pues entonces digamos que nunca pierde, ¿no? Siempre tienen la razón, ¿ya? Por eso dice Popper, el psicoanálisis no es ciencia, o lo que hace el psicoanálisis no es ciencia, ¿ya? Porque no da espacio a la falsación. ¿De acuerdo? El valor de la metafísica, a ver, también, ¿no? La metafísica no es ciencia. Pese a ello, existen teorías que son muy útiles para la ciencia. Entonces, a ver, Popper, ¿te acuerdas que los neopositivistas, ¿no?
Ya los neopositivistas eran fisicalistas, ¿no? Eran opuestos, rechazaban, ve, rechazo a la metafísica, ¿ya? En cambio, Popper cree que la metafísica sí tiene una utilidad, ¿ya? Está bien, la metafísica no es ciencia, ¿ya? La filosofía, por ejemplo, ¿ya? No es ciencia. Pese a ello, estas teorías son útiles, dice, ¿no? Sin embargo, son útiles para la ciencia porque pueden orientar la investigación de los científicos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el caso de la teoría de Demócrito, ¿ya? ¿Te acuerdas de Demócrito? Es quien nos habla de los átomos, ¿no? Este antiguo pensador defendió que el átomo es el ser, algo absoluto e incuestionable, por lo tanto eso no es científico. ¿Ya? Entonces esta teoría atómica es metafísica. Sin embargo, fue muy valiosa porque impulsó a que diversos científicos buscaran aquellos pequeños átomos y vaya que tuvieron éxito. ¿Está bien? Entonces, para Popper, la metafísica, aunque no es ciencia, sí tiene una función, sí ayuda a orientarnos, ¿ya?, en la búsqueda del conocimiento científico. Otro aporte importante de Popper es la postura de la tábula plena. ¿Qué es la tábula plena? Dice que los científicos investigan no con la mente vacía, sino a partir de ideas previas, o sea, hipótesis que buscarán refutar. ¿Ya? Entonces, un científico, digámoslo así, totalmente neutro no es. Él tiene ideas previas, ¿ya? Hipótesis sobre las cuales va a partir, ¿ya? Y justamente eso es la falsación, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Buscar una excepción a esa regla, ¿no? Ahora vamos a ver el relativismo epistemológico, ¿ya? Este fue propuesto por Thomas Kuhn, ¿ya? Va a afirmar que la investigación científica se lleva a cabo mediante la elaboración de hipótesis, leyes o teorías que defienden un paradigma científico. Ahora vamos a explicar qué es el paradigma científico, ¿ya? Entonces, los científicos investigan y resuelven las anomalías que presentan su paradigma de investigación. Fue propuesta por el norteamericano Thomas Kuhn, autor de la Revolución Copernicana y la estructura de las revoluciones científicas. A ver, Kuhn hace un estudio histórico de la ciencia, ¿ya? Dice, como cualquier ser humano, los científicos no son personas que solo piensan racionalmente, no, no, no. Los hombres de ciencia son también seres con sentimientos, que tienen además creencias, valores, una moral y demás aspectos que configuran la condición humana. Por eso, se debe rechazar un estudio totalmente racional de la ciencia. Eso no es posible. Es decir, alejado de su contexto histórico, cosa que no se puede hacer. Repito, ¿ya? El científico, como cualquier ser humano, pertenece a un contexto histórico y este contexto histórico lo ha influenciado. Además, ¿no?, que el científico tiene también sentimientos, valores, creencias, ¿ya? Hay que observar la forma en que los científicos han investigado, dice, a lo largo de la historia, para notar esto, para tener más argumentos sobre esto que acabamos de afirmar. Y vamos a ver cómo en los científicos, ¿no?, muchas veces ha imperado sus creencias, sus valores, sus sentimientos también, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, te cuento, ha habido, ¿ya?, pensadores que pensaban, pensadores que, valgo, para la redundancia, ¿ya?, o que sostenían que, por ejemplo, cuando un afrodescendiente escapaba, ¿no?, de la hacienda, este era un desadaptado. O sea, el adaptado se quedaba que lo esclavicen, el desadaptado era el que buscaba libertad. En cambio, ahora sería pues absurdo sostener tal afirmación, ¿no? En la actualidad, más bien, lo normal es que el ser humano quiera libertad y huya, pues, ¿no es cierto?, de la hacienda, ¿no? Por eso incluso, si un reo huye de la cárcel sin dañar a nadie, no le aumentan la condena ni nada por el estilo, porque es hasta natural, pues, que el ser humano busque su libertad, ¿de acuerdo? Pero mira cómo ha cambiado el pensamiento. Antes se le consideraba desadaptado a aquel que huía de la hacienda, ¿no? Un afrodescendiente que huía de la hacienda, ¿ya? Y es que ahí en la cabeza de estos pensadores se imponían pues sus creencias o los valores de esa época. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Pero además, Kuhn nos habla del paradigma científico. ¿Qué es un paradigma científico? Un paradigma es una teoría que es tomada como modelo por una comunidad científica en una época determinada. Cuando hablo de comunidad científica me refiero al grupo de científicos, ¿no es cierto?, destacados, ¿no? ¿Está bien? Entonces, entre ellos, ¿no?, un grupo de ellos, ¿no es cierto?, ¿ya? Toma como modelo, ¿no es cierto?, una teoría, ¿ya? Entonces, repito, ¿ah? Un paradigma es una teoría que es tomada como modelo por una comunidad científica en una época determinada, ¿ya? Es solo un punto de vista sobre una región de la realidad, ¿ya?
A ver, para entender mejor esto de paradigma científico, veamos algunos ejemplos de paradigmas científicos. Por ejemplo, la teoría geocéntrica de Aristóteles y Ptolomeo, eso fue un paradigma, ¿no? Entonces, tú estabas obligado a aceptar tal, y la ciencia que tú desarrollabas, los estudios que tú hacías, era partiendo de este paradigma, de que la Tierra es el centro. Entonces, se ha hecho mapas, se ha hecho investigaciones, ¿ya? Partiendo de este paradigma, ¿ya? Salir del paradigma implicaba enfrentarte al poder de la iglesia, pues sí o no. Sin embargo, hubieron algunos que se atrevieron, Copérnico, Galileo, por ejemplo, y crearon un nuevo paradigma. ¿Cómo? Oponiéndose al paradigma anterior, derrotándolo, ¿ya? Generando una revolución en las ciencias, ¿ya? Así tenemos un nuevo paradigma. La teoría heliocéntrica de Copérnico es otro paradigma ya diferente a la teoría geocéntrica. Tenemos también la teoría mecánica de Newton, es otro paradigma. La teoría de la evolución de Darwin es otro paradigma. Y la teoría de la relatividad de Albert Einstein es otro paradigma. ¿Ya? Entonces, así, esos son paradigmas. ¿Ya? Son teorías, ¿ya? Que predominan en un momento determinado. ¿Ya? Dentro del paradigma se va a desarrollar la ciencia normal. ¿Qué es la ciencia normal? Es aquella etapa histórica en donde los científicos elaboran sus hipótesis, leyes y teorías con la finalidad de defender al paradigma vigente. ¿Ya? Tal defensa consiste en solucionar las anomalías que presenta el modelo teórico. ¿Ya? Por ejemplo, actualmente en la economía rige el paradigma liberal, ¿no? Liberal, ¿no? Entonces la llamada economía de libre mercado, ¿no es cierto? Si tú te atreves, ¿no? A hacer ciencia fuera de ella, vas a ser atacado, reprimido, pues, ¿no es cierto? Sin embargo, está llegando un momento en que este modelo ya es insostenible, ¿no? Y aunque te asusten que te vas a convertir en Venezuela, hay cosas que tienen que cambiar, pues, necesariamente, ¿ya? Entonces, vamos a llegar a un momento de revolución científica. ¿Qué es la revolución científica? Es un momento en que varios paradigmas entran en competencia. Esto ocurre cuando el paradigma vigente presenta tantas anomalías, o sea, tantos problemas, tantos errores, que ya no puede ser subsanada por la ciencia normal. O sea, los defensores de ese paradigma ya no pueden defenderla más. Es insostenible la situación. Entonces, aparecen otras teorías que buscan reemplazar a ese paradigma en crisis. Luchan encarnizadamente, ya, los seguidores del viejo paradigma y los del del nuevo paradigma, ¿no es cierto? La revolución científica llega a su fin con el triunfo de un paradigma nuevo y la llegada de otro proceso de ciencia normal, ¿ya? Entonces, a ver, cuando hablamos de teoría geocéntrica, este es un paradigma. Te decía que había científicos que hacían mapas, ¿ya? Tomando como referencia, ¿ya? Incluso había astrónomos en esa época también, ¿no es cierto? Que estudiaban el espacio, pero bajo este paradigma, ¿no? No salían de este paradigma. La Tierra es el centro, ¿no? ¿De acuerdo? Y defendían esta postura, pues, ¿de acuerdo? Pero luego llegan a haber cuestionamientos tan fuertes que esta teoría geocéntrica es insostenible. Pues, por ejemplo, que la Tierra se mueve, ¿no? Si se mueve, ¿cómo es el centro? ¿No? Y bueno, y otras cosas más, que otros cuestionamientos serios a esta teoría. Se hace insostenible, ¿ya? Y se produce una revolución. ¿Qué es una revolución en la ciencia? Un cambio de paradigma. La teoría geocéntrica cae ese paradigma y surge un nuevo paradigma, la teoría heliocéntrica. ¿Ya? Y así avanza las ciencias, dice Thomas Kuhn. Entonces la ciencia, dice Thomas Kuhn, no avanza por acumulación, sino por revolución. Porque incluso lo que se acumuló como información en este paradigma es poco útil, ¿ya? En el siguiente paradigma. ¿Ya? Entonces dice Thomas Kuhn que la ciencia no avanza por acumulación, sino por revolución, que implica cambio de paradigmas. Otra teoría es la de los programas de investigación científica, ¿ya? Propuesta por Imre Lakatos, ¿de acuerdo? Sostiene que la investigación científica se realiza mediante la falsación de hipótesis, ¿ya? En eso coincide con Popper, que protegen una invariable tesis central, ¿ya? A ver, esta teoría epistemológica fue elaborada por el filósofo húngaro Imre Lakatos, ya te había dicho, ¿no? Autor de la metodología de los programas de investigación científica, ¿ya? A ver, la investigación moderna es un caso, por ejemplo, de programas de investigación científica, ¿ya? ¿Cómo así? Elementos de su núcleo central son, por ejemplo, el heliocentrismo, ¿no es cierto? Actualmente sostenemos esta teoría, ¿no? Es la
es el Sol, el centro de un sistema, ¿no es cierto? El uso de la observación y los experimentos, ¿no? La aplicación de la matemática también, ¿ya? Las leyes y teorías de los científicos que participan en este programa de investigación científica constituyen un cinturón protector del núcleo. ¿Ya? Entonces, este núcleo es incuestionable, digamos que son como axiomas o dogmas, ¿ya? Incuestionables. ¿Cuáles son? El heliocentrismo, el uso de la observación y la experimentación y la aplicación de las matemáticas, ¿no? Entonces, en los modelos de investigación contemporáneos actuales, ¿ya? Son incuestionables, ¿ya? Este núcleo, ¿ya? Que acabo de mencionar, el heliocentrismo, uso de la observación y la experimentación y la aplicación de las matemáticas, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese es el núcleo, ¿eh? ¿Ya? Que va a ser protegido. ¿Qué es el programa de investigación científica entonces? Consiste en una serie de procedimientos metodológicos que la comunidad elabora en su desarrollo histórico, como los que te he mencionado, ¿está bien? Este programa se compone del núcleo central, que está compuesto por ciertas tesis básicas que son aceptadas invariablemente por los científicos que participan en el programa, ¿no? Entonces, en la actualidad, por ejemplo, nadie cuestiona el heliocentrismo, nadie cuestiona el método observacional y experimental, y nadie cuestiona la importancia de las matemáticas en la investigación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Luego tenemos el cinturón protector, que es el conjunto de hipótesis que son sometidas a falsación. Ya, estas sí pueden ser sometidas a falsación con la finalidad de proteger con mayor eficacia al núcleo central. ¿Ya? Los actores físicos pueden refutar varias veces sus hipótesis y teorías, pero jamás dejarán el heliocentrismo, la contrastación empírica y el uso de las matemáticas. Por el contrario, esas refutaciones logran reforzar aquellos elementos básicos de investigación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Además, esta postura, ¿ya? De los programas de investigación científica, ¿ya? Van a criticar al racionalismo crítico de Popper, ¿ya? Dice, los científicos no son meros refutadores de leyes y teorías. Los investigadores se desenvuelven dentro de un contexto histórico. El contexto científico influye en su pensamiento, haciendo que éste rechace falsear los elementos básicos de su investigación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, lo que van a proponer de diferente al racionalismo crítico es que existe un contexto en el cual se desarrolla el científico, ¿ya? Y eso va a hacer que este científico no sea capaz de falsear los elementos básicos de su investigación, ¿de acuerdo? El anarquismo epistemológico, a ver, para terminar, ¿ya? A ver, considera que la investigación científica no sigue ni puede seguir un único método de investigación. ¿Ya? Eso es lo que propone el austriaco Paul Feyerabend. ¿Ya? Repito, la investigación científica no sigue ni puede seguir un único método de investigación. ¿Ya? Al contrario, ¿ya? Todo vale, va a decir Feyerabend, como vamos a ver a continuación. ¿Ya? Es más, él te va a decir, si tú analizas la historia del desarrollo científico, vas a ver que la ciencia ya no se desarrolló siguiendo los métodos convencionales o ya aceptados, ¿no? La ciencia se va a desarrollar o va a revolucionarse, al contrario, cuestionando los métodos ya existentes y proponiendo nuevos métodos, pues, ¿ya? Y así es siempre, ¿ya? Entonces no hay un solo método, ¿ya? Sino hay varios, ¿ya? Muy bien, eso es lo que propone Feyer. A ver, vamos parte por partes. Estudio histórico de la ciencia. Solo investigando la historia de la ciencia podemos comprender el trabajo de los científicos, que es lo que acaba de mencionar. Pues, si tú analizas la historia, vas a ver que los científicos no hicieron ciencia cumpliendo los paradigmas o los métodos anteriores, sino creando nuevos paradigmas y nuevos métodos. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? Carácter irracional de la investigación. La ciencia no sigue un procedimiento racional y lógico. Por el contrario, notamos que los científicos siempre se encuentran influenciados hasta por la mitología religiosa. ¿De acuerdo? Entonces, para él, todo aporta, hasta la mitología aporta, la metafísica aporta, el arte, ¿ya? Todo aporta al desarrollo de la ciencia. ¿Te das cuenta que es opuesto a lo que planteaba el neopositivismo, que decía que la única fuente del conocimiento es la ciencia? No, él está opuesto. Para él todo aporta. La metafísica y hasta la mitología aporta, porque direccionan al científico para que investigue o indague en tal o cual sentido. ¿Ya? ¿Te acuerdas del ejemplo de Demócrito, no es cierto?
Ya, muchos dicen, bueno, pero lo que él hacía no era ciencia, era metafísica, era especulación, era filosofía. Sí, pero sirvió pues al desarrollo de la ciencia, ¿sí o no? Claro, ya, ya, pero no solamente la filosofía, hasta la mitología y la religión también pueden aportar al desarrollo científico, dice Paul Feyerabend. Por eso él concluye, en realidad al final todo vale, ¿ya? Según lo anterior, vemos que nunca ha predominado una sola forma de investigar en ciencia. El considerar que hay un solo método científico significa dictadura de la razón hacia el individuo, ¿ya? Por eso para él todos los métodos valen, ¿ya? Y en su momento la mitología también fue una forma de explicarse la realidad, pues, ¿ya? Por eso él se declara contrario al cientificismo. ¿Te acuerdas que el neopositivismo es cientificista, ¿no? Considera que el conocimiento supremo proviene de la ciencia. Muy bien, él está en contra. Él dice, en las sociedades actuales, la pluralidad y la libertad que debe gozar el ser humano obliga a dejar de ver a la ciencia como el saber supremo. ¿Ya? La ciencia es un producto cultural más, uno más, como el arte, como la religión, como, ¿ya? Etcétera. La filosofía, por supuesto, también, ¿no? Al igual que el arte, ya ves, la religión, la música y la filosofía. Es una forma, ¿no? de conocimiento, pero no es la única ni exclusiva, ¿ya? En eso discrepa con el positivismo. Ese es el anarquismo epistemológico. Listo, vamos a tratar de resolver a ver las preguntas, chicos, con su ayuda, ¿ya? A ver, uno, la epistemología de Popper muestra que los científicos buscan principalmente, quería saber, ¿qué está buscando? Falsación, ¿no? Popper es falsación. Esto está buscando refutar claro, refutar sus conjeturas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en vez de decir, todos los cisnes son blancos, yo diré, hasta el momento ya no se ha hallado un cisne que no sea blanco, ¿ya? Ese es modus tollendo tollens en lógica, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, clave. Entonces, busca refutar sus conjeturas. Porque si una conjetura, si una hipótesis, conjeturas y hipótesis, no se puede falsar, no se puede refutar, entonces esta no es científica, pues, ¿ya? Eso será religión, psicoanálisis, pero no es ciencia, así diría Popper, ¿ya? Dos, el Círculo de Viena postula que las posiciones son, debe ser proposiciones ahí, ¿ya? Ya, el Círculo de Viena postula que las proposiciones son, A priori y a posteriori. ¿qué tipo de proposiciones existen? Ya, esa sería la forma de verificación, ¿no? A priori y a posteriori. Mm, sí, pues, pero no hay otra, ¿no? Porque sería, a ver, fácticas, fácticas son verificables, pero también se puede verificar a través de la forma a priori. Sí, está bien entonces. Sí, es la mejor respuesta. Sí, porque yo me iba por la A, pero luego fácticas, ¿no? También, también las fácticas solamente aceptan una verificación a posteriori, pero no a priori, ¿no? Científicas y filosóficas, naturales y sociales. Sí, la mejor opción es la de a priori y a posteriori, ¿ya? Listo. La Catos, ¿ya? Afirma que la investigación científica, ¿te acuerdas de la Catos, no? Este es de acá la Catos, Programa de Investigación Científica, ¿ya? Sostiene que la investigación científica se realiza mediante la falsación de hipótesis que protegen una invariable tesis central, ¿ya? Esta invariable tesis central corresponde a un periodo de tiempo histórico, ¿ya? Un periodo histórico, ¿ya? Serie de procedimientos metodológicos que la comunidad elabora en su desarrollo, ya ves, histórico, ¿ya? No es eterno. Uh-huh. La C, a ver, depende de un modelo de ciencia, cubre un periodo histórico de defensa de las tesis básicas, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad a nadie se le ocurre cuestionar el heliocentrismo, el uso de las matemáticas y la contrastación o verificación, ¿ves? En la actualidad. Eso no quiere decir que en el futuro no vayan a ser cuestionadas y se elabore otra forma de investigación, ¿no es cierto? Ya, aquí la respuesta es la B, ¿ya? Cubre el periodo histórico de defensa de tesis básicas, la B, ¿ya? 4. Los epistemólogos partidarios de Kuhn sostendrían que, a ver, Thomas Kuhn, estamos hablando del relativismo epistemológico, ¿no? Ese es Thomas Kuhn, ¿no? Hablamos de ciencia normal, crisis y revolución,
¿no? O cambio de paradigma. A ver, ¿qué diría entonces acá? A ver, La A. la A me están diciendo, a ver, vamos a ver, existe un desarrollo universal de la ciencia. ¿Qué más? A ver, los científicos no buscan decirnos la verdad desinteresadamente. Mm. Pero universal es contrario al relativismo, ¿no? Y Thomas Kuhn es partidario del relativismo epistemológico. Entonces existe un desarrollo universal de la ciencia. Universal y relativo son contrarios, ¿ah? ¿Ya? La filosofía es la encargada de determinar el paradigma dominante. La ciencia es la cumbre del progreso humano. No, 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 no. A ver, la B y la C. A ver, los científicos no buscan decirnos la verdad desinteresadamente. La filosofía es la encargada de determinar el paradigma dominante. Tampoco, ¿no? Porque el paradigma dominante lo establecen los científicos, ¿no es cierto? No los filósofos. La ciencia es la cumbre del progreso humano. Los científicos no buscan decirnos la verdad desinteresadamente, creo que sería esa, porque existe un desarrollo universal de la ciencia. Thomas Kuhn, a ver, ahí está peleaguda. Acá está Thomas Kuhn, ¿ya? Estudio histórico de la ciencia. Mira, la condición humana, o sea, no podemos escapar a nuestras creencias, valores, moral y demás aspectos. ¿Ah? ¿De acuerdo? Un paradigma es solamente un punto de vista nomás momentáneo que luego va a cambiar incluso, ¿no? ¿Ya? Pues se llama relativismo epistemológico, es relativo nomás. ¿Ya? Ujú. Muy bien. Relativismo. Entonces, los científicos no buscan decirnos la verdad desinteresadamente. Podría ser la B, ¿ah? ¿Ya? La A, existe un desarrollo universal, insisto, ¿no? Esto de universal, ¿ya? Es opuesto al relativismo, pues. Ya, la B es la mejor opción acá. Ya dijo, es la B. Listo. 5, están peleagudas esas preguntas. ¿Eh? 5, a ver. El Círculo de Viena, como Karl Popper también, ¿ya? Porque Karl Popper primero perteneció al Círculo de Viena, pero después ya pertenece al racionalismo crítico, ¿no es cierto? Realiza un estudio de la investigación científica. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de estudios? A ver. Lógico. Exacto, muy bien, lógico. ¿Ya? Deductivo o inductivo, pero lógico al final, ¿no? Muy bien, lógico, de acuerdo. En cambio, más adelante, Kuhn, Feyerabend hacen más bien un estudio histórico, ¿ya? Pero las primeras dos teorías, el neopositivismo, ¿ya? Y el racionalismo crítico, estos realizan un estudio lógico. Muy bien respondido. 6. Acerca de la comunidad científica, Feyerabend estaría de acuerdo con que, a ver, los científicos buscan, Feyerabend es anarquista, ¿eh? ¿Ya? Los científicos buscan criterios universales de investigación, los científicos investigan influenciados por el contexto histórico, los científicos buscan el saber por el saber, los científicos discuten sobre cuál es el método más efectivo para investigar. La Los B. científicos investigan influenciados por el contexto histórico, sí, es una investigación histórica la que hacen Feyerabend, ¿no es cierto? Y también Kuhn, ¿no? Sí, la B. Es correcto para Popper, otra vez Popper, ¿eh? Racionalismo crítico, falsación. A ver, ¿qué sería correcto para Popper? La A. Ah, no. La ciencia es provisional nomás, ¿no es cierto? ¿Ya? Toda afirmación es falsable, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta el momento, ¿ya? No hay un tigre que no sea, o no se conoce de un tigre que no sea carnívoro, hasta el momento, eso es provisional, ¿ah? ¿Ya? Capaz si evoluciona un tigre y termina siendo vegetariano, ¿ya? Provisional, sí, es provisional nomás. Además lo dice directamente así, Popper, ¿ah? Dice así, la ciencia es provisional, dice. Sí lo dice con todas sus letras, ¿ah? ¿Ya? 8. Señale lo que corresponde con el positivismo lógico. A ver, acá hablamos del círculo de Viena, positivismo lógico. ¿Qué sería lo? La D. Es científico el conocimiento verificable, por supuesto. Ellos proponen, ¿no? El método inductivo, por eso la A no puede ser, y además proponen que un enunciado es científico en la medida que puede ser verificable. Por lo tanto, la D es la respuesta correcta. ¿Ya? Sí, muy bien, la D.
Señale lo correcto para los paradigmas. A ver, los paradigmas que propone Kuhn. Ujú. La A. A ver. Son decididos por un criterio lógico deductivo. ¿Tú crees? No. Mm, Ahí influencia mucho, ¿ya? El contexto histórico, ¿ah? El contexto histórico, ¿ya? Por ejemplo, a ver, a nivel político, Aristóteles, ¿no? Platón también eran esclavistas. Pero, tías, pero qué brutos, ¿cómo podrían aceptar el esclavismo? Hay que ver el contexto histórico en el cual ellos vivieron, pues, ¿no? Así pensaban, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? También creían en dioses, ¿no? Repito, hay que entender el contexto histórico en el cual vivían, ¿ya? Entonces son decididos por un criterio lógico deductivo, los paradigmas, no, hay una influencia del contexto histórico, ¿ya? Solo explican la realidad formal, no, indican que es un problema o su posible solución, ¿ya? Dos o más pueden coexistir, si esa es la respuesta. En un momento determinado, ¿ah? Hay dos paradigmas que luchan, ¿sí o no? Coexisten dos, pero al final uno se va a imponer, ¿ya? Entonces la respuesta es la de, hay dos o más que pueden coexistir, pero en un momento nomás, ¿de acuerdo? 10. Durante la vigencia del paradigma de los científicos, o sea, cuando hay un paradigma que está vigente todavía, ¿no? ¿Qué pasa con los científicos? Emplean la falsación, no todos. Tienen una visión dogmática, ¿no? Claro. Creen que ese paradigma responde a todas las preguntas. Pues sí, una visión dogmática, ¿no es cierto? No pueden explicar los fenómenos. Eso de no poder explicar los fenómenos es cuando ocurre la crisis del paradigma, pero mientras el paradigma esté vigente, no. Alcanzan la verdad. La B o la D, la B o la D, la B o la D. A ver qué dicen. ¿Alcanzan la verdad? No, tienen una visión dogmática, ¿no? Durante ese periodo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Se cierran, se creen dueños de la verdad. No aceptan otras posturas, ¿no? ¿Está bien? Sí, la B, visión dogmática. 11. Postura que propone que la ciencia es solo un conjunto de creencias. La B. Como cualquier otro, como cualquier otro. La C, el anarquismo epistemológico. El anarquismo considera que la ciencia es un conjunto de, ¿no? de creencias como lo pueden ser la religión, la mitología, el arte. ¿Ya? Es una más de las fuentes de conocimiento. ¿Ya? Sí, eso sería el anarquismo epistemológico, más bien. ¿Ya? Anarquismo epistemológico. No existe un solo método, no existe un solo cuerpo de verdad. ¿Ya? Anarquismo. ¿Ya? 12. Según Lakatos, el contexto social en el que la ciencia se desarrolla constituye la historia de este conocimiento. ¿Ya? El contexto es la historia, claro, hay una historia interna que es el desarrollo o la historia de la ciencia, pero también hay una historia externa de este conocimiento, esa es la historia, ya la historia externa, ya la 12 sería la D. Para el empirismo lógico, a ver, atención acá, voy a subir esto ya. Para el empirismo lógico, ya este es del Círculo de Viena, ¿no es cierto? Cada proposición científica debe corresponder con un hecho de la realidad. Por ello, el conocimiento será científico si es posible acumular hechos que coincidan con dichas proposiciones. Esto alude al concepto de, a ver quién me dice, Inductivismo. Inductivismo. inductivismo, ¿ya? Inductivismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, ya. Además, acuérdate que la primera postura del neopositivismo, a ver, vamos a ver acá, ¿ya? Vamos a aclarar eso, acá está. Lo dice abiertamente, lo dice así directamente con todas sus letras también, ¿ah? Acá está. El positivismo lógico mediante la inducción, ¿ves? Propone la inducción como método. ¿Ya? Así es. Ya está. Listo. 14. Entonces la 13 es inductivismo, ¿ya? Inducción, ¿ya? Empirismo lógico, inductivismo. 14. Propone que la falsación es el criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia. Popper. A ver, eso sí es memoria nomás, a ver quién se acuerda. Popper. Popper, muy bien. Karl Popper. Sí, claro, Karl Popper, está bien. Karl Popper, la C de la respuesta. Sí, Karl Popper.
Karl Popper. Muy bien. 15. Aquellas teorías que ante cualquier crítica se defendían con la hipótesis ad hoc que impedía cualquier refutación. Popper la consideraba como, cuando hablamos de ad hoc, por ejemplo, hablamos del marxismo, del psicoanálisis, de la religión, ¿ya? ¿Cómo las considera Popper? ¿Cómo las llama a esas? ¿Pseudocientíficas? Exacto, pseudocientíficas, ¿ya? Muy bien. 16. La época D es el momento en donde los científicos defienden el paradigma dominante según Kuhn. ¿Ya? ¿Cuál es el momento en que los científicos defienden, ¿no? Todos sus estudios, toda su investigación va dirigida a defender, ¿no? El paradigma vigente o dominante. ¿Cómo se le llama ese momento? ¿Evolución? No, ciencia normal, ¿no? Esa es ciencia normal, ¿ya? En la ciencia normal es cuando todos los científicos están de acuerdo con el paradigma y lo defienden, ¿ya? Luego va a haber un momento de crisis de paradigma, cuando ya comienzan a cuestionarlo, ¿no? Y no hay respuesta para esos cuestionamientos, ¿ya? Y luego del cuestionamiento crisis viene la revolución o cambio de paradigma, ¿ya? Pero el momento en el que los científicos defienden nomás al paradigma, eso se llama ciencia normal, ¿ya? Ciencia normal. Ya, hemos terminado, jovencitos. Listo. Apenas. Y muchachos, bueno, este es el tema de la epistemología, ¿ya? Hemos visto los problemas epistemológicos. Listo. Bueno, muchísimas gracias por su atención, muchachos. A ver si hay preguntas acá. Preguntas. Ya.